En este vídeo se va a realizar una revisión acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos numéricos que permiten su resolución. En primer lugar haremos esta revisión. En segundo hablaremos de la importancia del ASEDO y los modelos matemáticos. Veremos algunos métodos numéricos de integración que se plasman en determinados métodos numéricos disponibles en MATLAB Simulink. Finalmente, se presentarán las conclusiones. Una ecuación diferencial ordinaria, en inglés ODE, es una ecuación de la forma que se muestra en la transparencia, donde tenemos una cierta función y del tiempo desconocida, y en la misma ecuación aparece la variable incógnita, o función incógnita y sus derivadas hasta orden n. Una ecuación EDO se dice que es lineal cuando tiene la estructura de aquí abajo, donde cada una de las derivadas está multiplicada por una función del tiempo y su suma es igual a otra función del tiempo. Para este tipo de EDOs existen soluciones generales que permiten encontrar, digamos, la expresión analítica de la función del tiempo. Para otros tipos de EDOs también es posible obtener soluciones analíticas. Sin embargo, cuando queremos utilizar computadores para su resolución, es necesario emplear métodos numéricos, como pueden ser los de Runge-Kutta, los multipaso o los de extrapolación. ¿Por qué son tan importantes las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones EDO? Porque aparecen en muchos modelos reales de procesos industriales, como por ejemplo el que se muestra en la figura, donde tenemos dos masas, dos muelles y dos amortiguadores. Las ecuaciones que corresponden a dichos sistemas se muestran aquí abajo y están formadas por varias ecuaciones diferenciales, ecuaciones EDO, y por un par de ecuaciones algebraicas, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de ecuaciones diferenciales algebraicas. Para poder obtener la evolución de la posición de ambas masas, de las coordenadas x1 y x2 a lo largo del tiempo, es necesario resolver este sistema de ecuaciones. Por tanto, a nivel tecnológico, a nivel industrial, resulta de interés el disponer de métodos tanto analíticos como numéricos para poder obtener las expresiones de x1 y x2. Los métodos numéricos son métodos de diferente complejidad, evidentemente de diferente aproximación, y al final la idea es obtener valores concretos de la función y del tiempo. Por ejemplo, uno de los más típicos, por su sencillez, es el método de Euler. En concreto, para una ecuación diferencial de primer orden, pues lo que persigue básicamente es reemplazar o aproximar la derivada primera de la función por la variación de la y partido por h. H se supone que es la variación de tiempo y que se suele tomar como un valor muy pequeño. Entonces, despejando de aquí i de t más h, se podría obtener aproximadamente como i de t más el paso por la derivada de la función i. Evidentemente, la derivada de la función i se puede obtener a partir de la ecuación diferencial. Por lo tanto, este método numérico lo que te permitiría es obtener, a base de repetir esta expresión, el valor en diferentes instantes. Por ejemplo, si partimos de un t0 en el que conocemos la señal i o magnitud i, despejamos la derivada de la señal a partir de la ecuación diferencial y aplicando esta aproximación obtendríamos el valor en t sub 1. Este procedimiento se podría aplicar para obtenerlo en instantes posteriores t2, t3, etc. Los métodos de Runge-Kutta son métodos más avanzados que engloban, por ejemplo, al de Euler y tienen como principal misión pues, obtener soluciones bastante aproximadas con un coste computacional, digamos que ajustado. En general, lo que tenemos es lo mismo de antes. Conocemos la función i en un instante de tiempo t sub 0 y lo que hacemos es calcular los valores de la señal o magnitud en instante de tiempo posteriores aplicando un paso de integración, pero en este caso aparece una serie de coeficientes b sub i, c sub i, a sub i, j, unos coeficientes k sub i, y además tenemos un orden de aproximaciones. Es un factor que lo que indica es el orden de aproximación. Según qué valor elijamos para ese, pues tendremos un método más complejo o más sencillo. Los coeficientes a, b y c dependen del orden elegido. En función del s que uno elija, pues tienen unos valores concretos. Y los coeficientes k sub i son términos de la aproximación que dependen de la función f, que es la que permite calcular la derivada de la función i. Y que evidentemente dependen pues, del instante de tiempo, del paso de simulación y de los coeficientes numéricos anteriores.
Por ejemplo, si queremos reproducir a la fórmula de Euler, pues hemos de elegir es igual a 1, es decir, una aproximación de primer orden, el B debería valer 1, el C 0 y el A debería valer 0. Para métodos de Ruy-Kikuta de cuarto orden, es decir, métodos ya más potentes, más utilizados, pues nos saldrían las expresiones que se observan aquí. No vamos a entrar en demostrar estas fórmulas, pero al final, básicamente, el proceso a seguir es iterar para calcular la solución en diferentes instantes de tiempo. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es calcular esos valores K1 a K4 en instantes de tiempo intermedios y utilizando la fórmula de arriba obtendríamos el siguiente valor de la solución. Estos métodos de Ruy-Kikuta pues evidentemente son muy utilizados y el método de Dorman-Prince es un caso particular en el que combinamos órdenes 4 y 5, es decir, que van alternándose los desarrollos de orden 4 y 5. Este método numérico está disponible en MATLAB con la etiqueta OD45. Las ecuaciones rígidas son un tipo particular de ecuaciones diferenciales ordinarias que son especialmente difíciles de resolver porque presentan inestabilidades de tipo numérico. Entonces, para evitar esta inestabilidad numérica hay que realizar una integración con pasos muy pequeños. Esto lo que hace básicamente es que se incremente el coste computacional de forma significativa. A estas ecuaciones se les denomina rígidas, en inglés stiff, y aquí tenemos un ejemplo de ecuación rígida, ¿no? La derivada primera pues sería menos 15 por i, que tiene una solución analítica bien conocida, pero que si aplicamos Euler con un paso de integración de un cuarto, pues se ve claramente que la solución no converge. Para un octavo, pues fluctúa alrededor de la solución exacta, y métodos especialmente diseñados para ecuaciones rígidas como el de Adam-Moulton, para un paso de integración de un octavo, pues daría una solución bastante cercana a la exacta. Por tanto, es muy importante detectar cuándo una ecuación es rígida y en ese caso aplicar métodos adecuados para ese tipo de ecuaciones rígidas. En MATLAB Simulink tenemos una, por así decirlo, diversidad de métodos que se distinguen entre métodos para ecuaciones no rígidas y métodos para ecuaciones rígidas. Dentro de los métodos de ecuaciones no rígidas, pues tenemos OD45, que es el preferido, el que utiliza por defecto MATLAB Simulink, que hace una aproximación de orden entre 4 y 5. Hemos dicho que eso es el de Dorman-Prince, una precisión de tipo medio. Podemos elegir algoritmos con pasos mayores, incluso hasta 12. Y luego tenemos las opciones para ecuaciones diferenciales rígidas, en el que el preferido será OD23T, que es un método de aproximación entre orden estos tres, pero hay otros disponibles, como son los del 1,5, 2,3, 2,3TP. Y luego, adicionalmente a las ecuaciones rígidas y no rígidas, tenemos el solver OD15i, que sirve para resolver ecuaciones totalmente implícitas. Fijaos que todas las demás anteriores son para ecuaciones explícitas, mientras que la última sería para una ecuación totalmente implícita. Y luego la última columna muestra si permite resolver ecuaciones diferenciales algebraicas, ¿vale? Entonces fijaos que estos tres que marcan que sí estarían orientados a resolver sistemas de ecuaciones que tienen tanto ecuaciones diferenciales como ecuaciones algebraicas. Finalmente, cabe destacar que se ha revisado el concepto de ecuación diferencial ordinaria, hemos presentado algunos métodos numéricos de integración y se han mostrado aquellos que están disponibles en MATLAB Simulink para su resolución.